Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Vamos a ver el tema 1.12, sustitución y valor numérico de polinomios. Hay que recordar que cuando nosotros resolvemos operaciones con operaciones algebraicas, entonces estamos buscando obtener una expresión algebraica. Las operaciones que nosotros hemos estado estudiando han sido la de monomio por monomio, binomio por binomio y también especialmente algunas combinaciones de estas operaciones. Es importante entonces también tener en cuenta la ley de los signos, tanto para la suma y la resta como para la multiplicación y la división. Eso nos va a facilitar bastante el que tú te las aprendas el proceso para desarrollar este tipo de ejercicios. Entonces vamos a tener efectúa las operaciones indicadas y luego determina el valor numérico de cada polinomio utilizando los valores dados para las variables. Y entonces nosotros vamos a tener que esta multiplicación que vamos a tener que hacer y luego sumas. Multiplicación porque aparecen paréntesis y cuando hay paréntesis hay que primero desarrollar esas multiplicaciones. Lo primero que nosotros vamos a hacer sí es desarrollar esta expresión algebraica para obtener el resultado y luego vamos a sustituir. Entonces empezamos. Como solo son paréntesis, no hay un número afuera. Simplemente en el primero le quitamos el paréntesis, nos quedaría 4x menos 5y. En el segundo, el signo menos está afectando a todos los términos dentro del segundo paréntesis, diciendo menos por más da menos x y menos por menos da más y. Hay que recordar algo muy importante. Normalmente me preguntan cuánto vale x, cuánto vale y. Cuando estamos simplemente desarrollando una expresión, una multiplicación o una suma, entonces hay que tener en cuenta los elementos de un término. Los elementos de un término son signo, coeficiente, variable y exponente. Todos los términos tienen esos elementos. Y en este caso, cuando solo aparecen las letras, el coeficiente que tienen siempre es 1. No es que la x valga 1, no es que la y valga 1, es el coeficiente el que nosotros vamos a utilizar para hacer este tipo de operaciones. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, después de haber hecho esa parte, lo que sigue es que nosotros tenemos que juntar los términos semejantes para poder sumar o restar, y hay que acordarse que los términos semejantes son aquellos que tienen la misma letra y el mismo exponente. Entonces aquí ya juntamos, recuerden, solo se pueden sumar los que tienen las mismas letras y los mismos exponentes, así que aquí ya los tenemos, ya podemos sumar o restar las x con las x o la y con la y, de acuerdo a los coeficientes que tienen. Entonces 4 menos 1 son 3x. Y aquí aplicamos la ley de los signos para la suma y la resta. ¿Cómo es? Identificamos el número mayor y su signo, que es el signo menos. Y luego hacemos una resta normal. 5 menos 1 es 4y. Cuando nosotros ya tenemos esta expresión, entonces sí, ya podemos determinar el valor numérico. El valor numérico de esta expresión que acabamos de encontrar. Porque anteriormente teníamos que llegar a la mínima expresión de esa operación. Entonces, ahora sí, vamos a encontrar el valor numérico de x, 3x menos 4y cuando x vale 6 y y vale menos 4. Ahora sí, cuando x conocemos su valor, entonces ese es el que vamos a sustituir. Ya no vamos a escribir la letra x porque nos está diciendo que encontremos el valor numérico, y cuando nos habla de un valor numérico es porque vamos a encontrar un número. Prácticamente allí vamos a desarrollar expresiones
aritméticas, ya no algebraicas. Vamos a tener 3x menos 4y. Entonces vamos a sustituyendo 3 multiplicado, le agregamos el paréntesis porque si no lo agregamos entonces estaríamos haciendo otro número el cual nos causaría error. 3 por 6 menos, agregamos el signo que ahí está ahí, 4 ¿por quién? Por menos 4, ese es el valor de la y. Esto va a ser igual a, hacemos la multiplicación, 3 por 6, 18, multiplicamos signos para la segunda parte, menos por menos da más, y 4 por 4 es 16. Terminamos de hacer la suma y nos va a resultar la cantidad de 34. Ahora bien, eso es lo que nosotros tenemos acá en el resultado de la S. Seguimos con la conclusión y dice, para encontrar el valor numérico de un polinomio, sustituyendo el valor de las variables, primero se reducen los términos semejantes. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Ahora bien, aquí viene un ejemplo y dice, el volumen de un cono está dado por el polinomio 1/3 de pi por radio al cuadrado por h, donde pi es una constante, es decir, que es un número, que vale 3.1416, pero que en este caso no lo vamos a ocupar porque vamos a trabajar indicado el pi. R es el radio de la base del cono y h es la altura. Determina el volumen de un cono de 2 centímetros de radio y 6 centímetros de altura. Entonces, cuando nos está dando la fórmula, que es 1/3 de pi por radio al cuadrado por h, entonces nos está diciendo que sustituyamos en esa fórmula los valores que ya nos dan. Entonces aquí nos aparece la figura, la altura es la que va de la base hacia la cúspide y el radio pues es el que tenemos en la base. Lo primero que hay que hacer es tener acá los elementos que nosotros vamos a utilizar. Y los elementos que nosotros vamos a utilizar van a ser lo que tenemos en la fórmula. La fórmula es 1/3 de pi por radio al cuadrado por h, que es la altura. Entonces vamos a tener acá que el radio que nos dan es igual a 2 centímetros, mientras que la altura es igual a 6 centímetros. Ahora bien, vamos a hacer el procedimiento, vamos a sustituir. Tenemos esta fórmula. Lo más adecuado es que vayamos sustituyendo paso a paso o como tú te sientas mejor. Al final siempre tiene que darnos la misma respuesta si has hecho correctamente el procedimiento. Entonces tenemos 1/3 de pi por el radio al cuadrado, pero ya no escribimos la r, sino que el valor de la r, que es 2, por la altura. Entonces seguimos desarrollando. Lo primero que tenemos que desarrollar son estas multiplicaciones, es decir, los que están en paréntesis. Prácticamente sería elevar el 2 al cuadrado y va a ser 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Desarrollamos esta multiplicación, que va a ser entonces 6 por 4, 24, y lo escribimos acá. Ahora este 24 hacemos una multiplicación de fracciones con un número entero, entonces en ese caso se multiplica el numerador, que es 1, por el número entero, quedándonos entonces 1 por 24, 24 sobre 3 pi.
Pero como nosotros vemos ahí que 24 entre 3 es igual a 8, entonces lo dividimos y escribimos la respuesta, que es 8pi, y al final, para terminar, le agregamos las unidades con las que estamos trabajando. Como es un volumen, entonces las unidades van expresadas en unidades cúbicas, que es centímetros cúbicos en este caso. 8pi centímetros cúbicos. Y aquí pues tenemos ya la serie de ejercicios. En este caso nosotros podemos revisar el primer ejemplo que se ha explicado para poder desarrollarlo y para poder entenderlo mejor. Vamos a la parte número 2. Dice, analiza y determina cuál de los siguientes polinomios representa la suma de las primeras filas en la siguiente figura. N representa el número de fila y auxíliate del gráfico. Entonces lo que nos pregunta es, ¿cuál de estas dos fórmulas, al sustituir los valores que tenemos aquí, nos va a dar una suma correcta? Entonces, es decir, que si nosotros tomamos en la segunda fila n y la sustituimos por la fórmula de literal A, al final nos tiene que dar un valor numérico de 1, 2, 3, sumar todas las filas, 3. Y si tomamos, por ejemplo, la fila 4, al sustituirla por el n en la segunda fila, entonces tiene que darnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si sumamos y si sustituimos por 5, tiene que dar el total, que es a esos 10 que teníamos, le sumamos los 5 de acá, es 15. Entonces vamos a probar con la primera fórmula que nos están dando. Veamos, aquí está. Entonces tenemos el primero, a n 2n menos 1 cuando n vale 3. Entonces tomamos aquí para n3, es decir, la tercera fila. A sustituir nos tiene que dar la suma de todas las filas que están antes, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos tiene que dar 6. Sustituyendo cuando n vale 3, 2n menos 1 igual a 2, multiplicado por el valor de la n, que es 3, menos 1. Multiplicamos 2 por 3, 6, menos 1, 5. Nos dio igual a 5. ¿Y cuánto nos tenía que haber dado? Tenía que haber dado 6. Por lo tanto, no nos funcionó. Pero vamos a hacer otro intento. Vamos a tomar cuando n vale 5, nos tiene que dar 15, habíamos dicho. Entonces, sustituyendo cuando n vale 5, 2n menos 1. Sustituimos 2 por, en lugar de la n, el 5. Menos 1, multiplicamos 2 por 5, 10, menos 1 es igual a 9. No nos dio 15, entonces no es la primera fórmula. Como no es la primera fórmula, entonces ahora probemos si la segunda sí da. Entonces tomamos la segunda fórmula, 1 medio de n por n más 1 cuando n vale 3. Entonces en todos los lugares donde esté la n, vamos a sustituir 1 medio multiplicado por 3, que es la primera n, y entre paréntesis 3 más 1. Hacemos esta suma y multiplicamos nuevamente esta fracción con el número entero. Recuerdo que cuando es una fracción con un número entero, se multiplica el numerador por el número entero. Nos queda entonces 1 por 3, 3 sobre 2, el 2 queda así, y se suma 3 más 1, 4. Otra vez tenemos una fracción con un número entero, se hace la multiplicación, 3 por 4, 12, entre 2. Pero como se puede simplificar, se puede dividir exactamente, 2 entre 2 es igual a 6. Entonces tomamos la tercera fila y dijimos que nos tenía que dar, aquí hay 3, 4, 5, 6. Entonces nos dio exactamente la suma que nos estaban pidiendo. Ahora bien, como ya te expliqué esta parte, entonces te dejo la última comprobación para que hagas sustituyendo n igual a 5. Cuando lo sustituyas, te tiene que dar que el total de la sustitución es 15. Y de ahí definitivamente tú entonces dices que la fórmula que cumple es la fórmula literal B. Tienes que escribir todo ese procedimiento, no solamente decir, esa es la que cumple, ya no.
no vale una respuesta sin procedimiento porque no se sabe, no se hace una demostración de cómo ha salido. Así que espero haberte ayudado en esta lección. Si tienes alguna duda puedes volver a revisar este video. También te sugiero que revises otros videos, especialmente la de la ley de los signos y también sobre las fracciones, que tengo un video en mi canal. Así que espero que termines la lección. Nos vemos hasta la próxima lección que vamos a trabajar.